Bueno, buenas tardes a todos. Si os parece, vamos a ir empezando porque tenemos 4 comunicadores y solo disponemos de 1 hora, así que cuanto antes empecemos mejor, ¿vale? Vamos a comenzar las sesiones de la tarde con la comunicación de Raisa Gorgojo. Raisa es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Oviedo y ha realizado un máster de Artes y Ciencias del Español en Ohio. En 2018 obtuvo su doctorado en Estudios de Género y Diversidad con una tesis titulada Decir sin ser vista, su versión neobarroca en los relatos de Silvina Ocampo. Además, está vinculada a varios grupos de investigación, ha publicado una monografía, tiene varios artículos y capítulos de libro y os vamos a presentar la grabación de su comunicación que ha titulado Bionarrativas en Mix Media, discursos feministas en la era digital neobarroca. Muchas gracias por aceptar un trabajo que está todavía en proceso. Se trata de una propuesta para contextualizar los nuevos textos surgidos al margen de lo canónico, es decir, el mundo virtual o multimedia. Y lo que voy a hacer es intentar presentar brevemente mi marco teórico e imbricar las teorías sobre hipermodernismo y neobarroco que estudian la virtualidad y el horror vacui del storytelling contemporáneo, pero que no dialogan entre sí. Propondré además unas reflexiones a propósito del uso que hacemos de las redes sociales y el modo en que todas somos bionarradoras de nuestra propia experiencia, configurando de ese modo una serie de mapas sobre identidades individuales que configuran a su vez una cartografía de identidades colectivas. Inicialmente me pregunté qué sucede con la narrativa actual y el hecho de que gracias a las redes sociales y la democratización tecnológica todo el mundo podamos narrar nuestra propia historia. Asimismo, este tipo de textos no solamente se basan en la palabra, sino también en la imagen y en el hipervínculo. Por tanto, existe ya una intertextualidad relativamente consolidada. En ese sentido, podemos considerarnos todas web actors, citando a Tranche 2016, o sea, generadoras de contenido en el momento en que nos conectamos. Siguiendo de nuevo a Tranche, y para entenderlo mejor, podemos establecer una diferencia básica entre consumidores de libros, periódicos, espectáculos, lo vemos y no hacemos nada más, y prosumidores que se relacionan con el contenido propuesto de forma activa, likes, comentarios, reposteo, replicación, reduplicación. Asimismo, creamos nuestra propia Internet persona cuando nos conectamos y creamos un perfil, que puede ir desde una identidad más virtual a un auténtico y propio metarrelato del yo. Las preguntas que esta nueva intertextualidad suscitan son difíciles de medir cuantitativamente y son numerosas. Son estos ejemplos, bionarrativas, microrelatos orales o escritos, storytelling crossmedia, plenamente nuevas formas de narrativa, dado que conviven en igualdad de condiciones palabra, imagen e hipervínculo. Si estas obras además rechazan la tradición y se basan en la novedad, en el nuevo formato, ¿merece la pena canonizarlas y estudiarlas? ¿Vale la pena, en definitiva, hacer un estudio de esta índole o sería tal vez más provechoso hacer una fotografía del momento? Dos son las características que identifico en este estudio preliminar: la multiplicidad de mensajes y emisores y el ansia por una experiencia total. A un nivel formal podríamos hablar ya de una hipermodernidad bien diferenciada de lo posmoderno, aunque heredera de él, y a un nivel estético vincularíamos estos artefactos culturales al neobarroco. En El barroco y su doble, en 1990, Gaucksmann y Jarauka dicen que, y cito, más que de una vuelta al barroco, habría que hablar de una vuelta del barroco, entendido no ya como algo históricamente delimitado, sino como una forma de organización cultural con estrategias de representación propias. En la academia hispanohablante, eso sí, es inevitable pensar en neobarroco y América Latina, en nombres como Sardou, Carpentier y Perlonguet. Pero, sin embargo, existen estudios de lo neobarroco a nivel internacional que son los que nos interesan hoy y que sugieren una interesante contraposición entre la espectacularidad de la contrarreforma y el último capitalismo. Exceso, no necesariamente placer estético. Angela Andalianis propone en 2004 dos diferencias claras, ¿no?, del placer o de la visión barroca. El Vaticano en el momento de su construcción y hoy en día Times Square. Dos elementos muy distintos, pero que ejercen un impacto similar en nuestro modo de ver. Podemos estudiar el neobarroco como una suma de estilos y conceptos, es cierto, por su propia naturaleza, pero no se trata, sin embargo, de una mera adición, sino de sumar reinterpretando. Hablando de hibridismo o mestizaje, lo importante no es lo que se deja fuera, sino lo que se incluye. Y en otras palabras, lo que era marginal ahora tiene voz. Pero cuidado porque el proceso puede funcionar inversamente. Utilizando una serie de mecanismos estéticos reconocibles, pueden hacerse pasar mensajes pro status quo, manipulables. Por ejemplo, lo que sucede en el género de terror o el thriller, que perpetúan la fábula de no te adentres en el bosque, o lo que sucede con las fake news actualmente.
Hay que tener en cuenta para nuestro estudio dos antecedentes fundamentales en la revalorización del concepto barroco, estilo desprestigiado hasta la llegada primero de la obra de Wolfling y la de Faucillon, quien afirmó que los patrones formales del arte están en perpetuo estado de movimiento, siendo específicos sincrónicamente, pero moviéndose diacrónicamente. Y esto nos interesa muchísimo por la naturaleza de las redes sociales, ¿no? Es, sin embargo, Eugenio Dors quien habla clara e indistintamente de eones clásicos y barrocos, asentados, huelga decir para este estudio, en un binarismo interno, naturalizando y haciendo de esta oposición algo casi innato y esperable. ¿En qué modo y manera son pertinentes estas teorías para reconfigurar una nueva a la luz del potencial paradigma en ciernes, basado en la digitalidad? Para Ángel Andalianis, a quien ya cité, y quien realizó estudios sobre cine y televisión desde una perspectiva neobarroca, el hecho de que el estilo y el canon barroco se formaran en el siglo XVII, no quiere decir que se limiten en el espacio-tiempo. Así, para ella, el estilo se mueve a través de la historia hasta pervivir hoy. La aceleración tecnológica e industrial es uno de los actores determinantes para la creación y lectura de la nueva textualidad digital, una aparente democratización tecnológica, el acceso a Internet casi generalizado, un alfabetismo digital, aunque parcial, y una casi naturalización de los dispositivos como parte de la cotidianidad hacen de la producción de textos e imágenes acción común. No todos estos productos nacen, evidentemente, de una vocación artística o literaria, pero desde luego informan de una nueva sensibilidad, al menos a nivel sincrónico, que, como se explicará hoy, ejercen un cierto impacto en los artefactos culturales contemporáneos. Teniendo presentes estos estudios, podemos individuar 4 características que aquí les presento, preliminares para el análisis de los textos nacidos por y para las redes sociales. Efectivamente, la multiplicidad de textos y mensajes, la saturación, la serialidad, la reproductibilidad son características ya analizadas por Calabrese en el 87 como plenamente neobarrocas. Un objeto neobarroco se define a través de una inestabilidad en el plano de la representación sin que ésta sea explícita. Inestabilidad, redes sociales, nos viene perfecto, ¿no? En línea con esta propuesta, cabe destacar el estudio de lo barroco de López Silvestre, aplicado su estudio al paisaje virtual, ya sea como realidad virtual per se, digital o online, ya sea como espectacularidad de efectos especiales y creación de mundos literalmente inexistentes. Trampantojo neobarroco. Un ejemplo claro, Star Wars, Matrix. Estas creaciones totalmente digitales, virtuales, serían producto para López Silvestre de una sociedad occidental que cree vivir en un espejo, en un reflejo imperfecto con elementos reconocibles, pero cercado por elementos nuevos que dan a la realidad una apariencia irreconocible. De nuevo, el hibridismo. ¿Cómo se aplica este paisaje virtual a la palabra? En mi opinión, mediante el hipervínculo. Y en ese sentido, cabe mencionar la poesía pospoética de Fernández Mayo, quien ya afirmó en el año 2000, y lo recogió en un libro en el 2009, que los nuevos derroteros de la poesía irían a través de hipervínculo. Cosa que está por ver, pero que nos resulta interesante para la creación específica de las redes sociales. El concepto clave para nuestro trabajo, decía, sería el del espejo. Y el espejo yo podría aplicarlo, y de hecho lo estoy haciendo con mayor o menor rigor, al estudio de la pantalla, a quién mira, a quién es mirado y lo que refleja en última instancia. Autores como Lipovetsky, de hecho, hablan de una cultura antinómica, en la que una nueva lógica artística basada en la novedad y el cambio constantes emerge, lo que esencialmente constituye un nuevo modelo que libera la creación de tradición y colectividad para considerar discursos y artefactos expresiones individuales. Otra cosa es la transformación posterior que ejercemos como web actors, ¿no? Los límites intrínsecos a este tipo de exposición me impiden, hacer un análisis exhaustivo de la diversa tipología de textos analizables, pero creo que la justificación teórica del marco en el que podríamos insertarlos ya ha sido de 8 minutos, disculpen. Asimismo, la propia naturaleza de las redes sociales, ese flujo constante de novedad efímera, cuestiona la validez misma de un análisis concreto. Cuando un trabajo de este tipo se publica, y yo lo he vivido, para entonces ya han variado las tendencias o el fenómeno analizado ha caducado. Vale la pena, eso sí, insisto mucho en la idea, hacer una fotografía del momento y tener en cuenta cómo los nuevos soportes condicionan asimismo nuestro modo de ver. Por ejemplo, el formato vertical generalizado, que desafía totalmente los postulados de Barthes sobre la imagen, ¿no? Nuestro modo de ver condicionado, pero también nuestro modo de expresión, habituados ya
a comunicar ideas en 140 caracteres y no solo. Existe el fenómeno de la twitteratura, en la que mediante hilos se generan auténticas novelas o micronovelas, como prefiramos. Sobre la efemeridad y la accesibilidad que estas plataformas brindan, vale la pena apuntar a que autoras consolidadas en el formato online que nacieron de la nada y ya tienen una fama muy consolidada, en España Irene X, en Italia pongo el ejemplo de Silvia Ciompi, una vez que ya están consolidadas online, buscan dar el salto editorial a lo físico y una vez dado, en ocasiones diversifican su carrera o incluso desaparecen en algunos casos. Por ejemplo, Irene X gestiona una editorial física y Silvia Ciompi ha pasado de la instapoesía y la narrativa en Wattpad, también fue popular ahí, a publicar novelas para jóvenes adultos. No obstante, hay que tener en cuenta que existen creadores y creadoras de contenido que permanecen fieles a su propia idea de creación. En Italia tenemos el caso de la instagramer Lucia Del Pasqua, que combina publicaciones sponsorizadas, típicas de cualquier influencer, pero de alto nivel artístico, realizadas en colaboración con el fotógrafo Mauro Mattia Serra, con creaciones de arte digital específico, arte por el arte, ¿no? Y en ese sentido la plataforma sería un mero medio publicitario, ¿no? Combina, decía, estos dos tipos de publicaciones con una alta creatividad y un alto valor artístico, con publicaciones más normales, de índole bionarrativesca, si me lo permitís, en las que palabra e imagen, como les muestro, se retroalimentan. No es la imagen preponderante, el texto es fundamental. Su éxito, asimismo, es vinculable, al de otro tipo de creadoras de contenido sin esa intencionalidad. La viralidad, la capacidad de influenciar, no se limita a los creadores y creadoras de contenido basado en un estilo de vida deseable, en la publicidad y estas cosas, ¿no? Sino que también se extiende a aquellas que hacen de su propia narrativa un espejo en el que la espectadora pueda realmente identificarse. En ese sentido, para el proyecto de visibilización de la crítica feminista, que recuérdese, la visibilización es una herramienta, no un fin, las redes constituyen un interesante punto de apoyo para nuestro estudio, sobre todo si tenemos en cuenta lo que podemos llamar, o que yo he llamado, factor de agregación. O sea, la recopilación de experiencias anónimas en cierto tipo de perfiles. En España les presento hoy el caso de Bermud y su proyecto Que se sepa, que validan una narrativa plural y coherente en cuanto a los patrones establecidos en el modo de contar, pero tradicionalmente silenciada o relegada. En términos generales, podríamos hablar ya de una bionarrativa difusa, dado que particularmente a mí me resulta problemático considerar que todos estos temas, todos estos textos, todos estos modos de crear constituyan un nuevo canon, un nuevo conjunto de textos universales y cohesivos. Yo me decido también, aclaro, por la etiqueta bionarrativa y no autobiografía, porque especialmente a nivel privado carece de intencionalidad literaria, de coherencia entre las publicaciones y el contenido generado, vamos, e incluso de un estilo concreto. Prefiero hablar además de una autoría difusa en el sentido que le da Leigh Brandt, recuperando además en nuestra mente la definición de web actor, ¿no?, de Tranche. Tenemos que tener entonces en cuenta que el éxito, la reproductibilidad y la viralidad de cada post, texto o vídeo la determinamos en gran medida nosotras. La nueva sensibilidad busca, en general, intuitivamente lo podemos ya tener en cuenta sin tener en nuestra mente todas las cosas neobarrocas que les he contado hoy, decía que la nueva sensibilidad busca, podría decirse, una inmersión total en el universo narrativo en el que el receptor tiene un papel activo, aunque sea al margen de la historia central dada. Nosotros también somos personajes de las obras que nos gustan o de sus universos. Y en este trabajo he optado por la etiqueta más tradicional vinculada a las artes plásticas de mixed media, porque concibo este tipo de creación para y desde lo digital como un collage que culmina en lo físico, como apuntaré en mis conclusiones. No son necesariamente narrativas transmedia en varios formatos, ¿no?, sino que son una multiplicidad de discursos en varios soportes cuyo nexo común es la autoría, no la narrativa en sí. En el pasado me detuve brevemente en la obra de Alda Teodorani y su novela Memoria da Wikipedia, del 2020, que reproduce en formato libro el contenido digital de la Wikipedia, combinándolo con la narración homodiegética de un viudo que acaba de perder a su esposa por suicidio. Las entradas de Wikipedia, los fragmentos que ella, la esposa, dejó online, son pistas esenciales para llegar a conocerla y comprender el motivo de su suicidio. No es el único fenómeno que utiliza lo digital como materia narrable. Tenemos el caso del fenómeno de los ensayos personales en el mercado estadounidense,
cuyo boom online en el 2008 catapultó directamente la lista de los mejores vendidos obras que aquí les muestro. So Sad Today, de Melissa Browder, o incluso el pasaje de novelita corta o novela de ensayos personales I Love Dick a serie de televisión. El fenómeno de ensayos personales escrito por mujeres se agotó en el 2016, cuando la era trumpista provocó una tendencia de neofascistas que, aprovechándose de la extensión y éxito del fenómeno del ensayo personal online, se apropiaron de él, narrando su propia experiencia como sujetos en lo que ellos llamaban la era de lo políticamente correcto. Porque apuntaré brevemente, además, que este factor agregación en los posts colectivos de Instagram, en la literatura colectiva o conectiva o en los ensayos personales, ese factor agregación ocurre a ambos lados del espectro, ¿no? El de la visibilización y la construcción de redes desde la periferia, pero también el de la consolidación del discurso dominante y, si se quiere, opresor. Pero podemos ir más allá en futuras investigaciones. Podríamos analizar también proyectos y líneas de investigación académica como los de Remedios Zafra, que exploran la relación entre arte, género y redes, o el proyecto de Caroline Sinders, Feminist Dataset, realizado más o menos entre 2017 y 2019, aunque siguen haciéndose talleres. Se trata de un experimento transmedia en toda regla, que inicia con talleres y conferencias presenciales que recopilan datos sobre la imagen de la mujer y se cruzan con otros sobre el feminismo. Lo interesante de este proyecto es que nos plantea una serie de preguntas muy fascinantes, en mi opinión. ¿Quién es la autora del proyecto final? ¿Sinders, las participantes o la inteligencia artificial? Y más allá de dicho producto final, ¿cuál sería el verdadero artefacto cultural? ¿Los pósters que se generan, el código diseñado para la inteligencia artificial o el proceso de recolección de datos en los talleres presenciales? Desde luego, y ya concluyo, este trabajo no tiene las pretensiones ni el alcance de los de Zafra o Caroline Sinders, sino que más bien ha pretendido proponer una contextualización y, sobre todo, reivindicar lo digital como espacio de creación colaborativa, un soporte que permite la búsqueda de la voz autonarrativa que no solo genera la ansiedad de la influencia de la que hablaba Bloom a un nivel de expectativas personales sobre su estilo de vida e identidad, sino que también propicia la conexión, la inserción del individuo en una red más amplia de experiencias e ideas. Y esto, en el caso de la experiencia de la mujer como sujeto contemporáneo, es fundamental, ¿no? En definitiva, en tanto que sujetos, nos posicionamos como una parte más de esas narrativas que se nos ofrecen mediante su reproducción o copia en nuestros propios perfiles, mediante el reposteo o el comentario, y personalmente todo ello me resulta imposible no vincularlo a la experiencia total neobarroca. El presente estudio, y ya concluyo, ha intentado tener en cuenta la nueva naturaleza híbrida y difusa de estos textos, su efemeridad y su autoría en mayor o menor medida difusa. Muchas gracias. Bueno, pues Raisa, muchas gracias por la comunicación. Luego, si tenemos tiempo, podremos abrir un turno de preguntas por si tenéis alguna cuestión que queráis comentarle sobre su comunicación. Ahora voy a dar paso al siguiente comunicante, es Daniel González Gallego. Daniel es graduado en Filología Moderna, de Inglés y Lengua Española y su literatura por la Universidad de León, además de haber cursado el máster en Español de la Universidad de Córdoba. Actualmente investiga sobre mujeres, literatura y periodismo en España y América del siglo XIX, con una tesis dedicada al periodismo literario de Eva Canet. Su comunicación, la comunicación que nos va a presentar lleva el título de Polémicas feministas en la prensa regional finisecular. Y Daniel, cuando quieras, te dejo hablar a ti. Gracias. Vale, muchas gracias. Primero de todo, ¿se me oye bien? ¿Se me ve bien? Sí, perfecto. Yo sí. Vale. Es que estaba teniendo unos problemas de conexión y era por asegurarme. Vale, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Por supuesto, también agradeceros a vosotras que organicéis este congreso y al comité científico que hayáis contado conmigo para poder estar aquí hoy presentándoos esta propuesta, que he querido titular Polémicas feministas en la prensa regional finisecular. Y bien, el objetivo principal de esta investigación es contrastar si en el debate sobre este feminismo incipiente que comienza a abrirse paso en España con cierto retraso entre finales del siglo XIX y principios del XX, me interesaba ver cómo se transmitía esta polémica a través de esa prensa regional de carácter local o provincial y también ver cómo repercute en la recepción de tres periodistas del momento que hoy en día consideramos que son tres autoras muy poco conocidas y muy poco abordadas por los estudios literarios.
Bien, en cuanto al marco en el que quiero plantear la investigación, que aún se encuentra en una primera fase que desarrollaré posteriormente, es necesario recalcar la importancia de ese periodo entre finales del siglo XIX y principios del XX, un periodo que Nerea Aresti señala como una etapa esencial para estudiar y comprender cómo evolucionan las relaciones de género en la sociedad española. En ello estamos totalmente de acuerdo con la investigadora. El hecho de elegir la prensa regional como formato en el que se da estos debates feministas responde a dos motivos principales. En primer lugar, que es un entorno muy diferente a esa prensa femenina que venimos conociendo desde principios del siglo XIX, y también supone una plataforma para algunas mujeres que comienzan a escribir y a ser leídas por un mayor número de personas y por fin son las protagonistas de un territorio, como es el de las letras, del que se les ha intentado vetar en multitud de ocasiones. También a finales de este siglo XIX empiezan a surgir numerosos periódicos locales, un gran número de cabeceras, que configuran un mensaje exclusivamente para los miembros de esa comunidad específica, en el que se favorece en cierta manera un debate más abierto sobre diversas cuestiones sociales y la posibilidad de acercar posturas contrapuestas, como es el caso de esta política feminista en España. Cuanto a las fuentes primarias que he querido recabar, comprobamos que los argumentos que se utilizan en contra de este feminismo en auge suelen clasificarse en torno a esa base científica, en algunos casos incluso pseudocientífica, la inquietud masculina por ver cómo comienzan a perder poder y dominio en las instituciones culturales y, aunque menos frecuentes, es necesario señalar esos ataques explícitos a las autoras, independientemente de que el tema que traten en sus colaboraciones tenga algo que ver con esta cuestión de la emancipación femenina. Los textos, por lo general, son artículos o columnas de opinión que responden a otras publicaciones previas y también son muy importantes las cartas al director, en las que autores y suscriptores se comunican y pueden intercambiar opiniones sobre los diversos temas. En medio de esta panorámica social y cultural encontramos tres casos de tres autoras, como de este grupo de pioneras, que comienzan a hacerse visibles en este tránsito al siglo XX. Y por ello queremos ver cómo afecta su recepción en el caso de Bacanel, María Luisa Castellanos y Alejandra Lafuente. Bien, primero de todo, quiero hacer un recorrido lo más breve posible por este argumentario antifeminista y nos detenemos en primer lugar en esos argumentos que intentan sentar sobre una base científica, aunque en algunos casos esa fuente de autoridad biológica, como queramos llamarla, se utiliza en un beneficio propio. Se anticipan, en cierta manera, la publicación de obras como La inferioridad mental de la mujer de Moebius, que conocemos, y existen artículos como este de Gloria de Rosal, en el que quiere demostrar cómo el feminismo es una patología, una enfermedad nerviosa, que a su juicio la sufren sobre todo los artistas, precisamente entre los artistas de todo tipo, tanto esas mujeres letraheridas, como por ejemplo las llaman Buena Fernández, o incluso artistas plásticas, comienzan a acusar ese empuje, ese nuevo talento que empieza a hacerse visible y conocido y que antes no había tenido quizás la posibilidad de promocionarse debidamente, ¿no? Otros casos que también intentan construirse sobre esta base de lo biológico, lo científico, llegan a concluir que el feminismo produce figuras que podemos denominar abyectas para ese binarismo sexual sobre el que la idea tradicional del sexo se construye. Se habla de hombres que se afeminan y de mujeres varoniles. Es un argumento que, a pesar de resultar inconsistente, recordemos que el argumento de las mujeres varoniles se retomará posteriormente para desacreditar el movimiento sufragista que veremos en los años posteriores. En cuanto a esa inquietud masculina, ese temor a perder un privilegio que les venía establecido tradicionalmente, como es el de dedicarse a las labores intelectuales, son muy frecuentes y hay numerosos epigramas y composiciones de este tipo que proyectan un discurso satírico y jocoso, intentando avisar a los lectores varones de que un peligro se avecina, un peligro inminente que relegará a los varones a las tareas domésticas, mientras que las mujeres se apropian de esos territorios que se han considerado tradicionalmente del dominio únicamente masculino. Nos referimos en este caso, por supuesto, a la redacción periodística y al arte literario en general.
Bien. También, hablando de este Congreso Feminista, todas las menciones respecto a este evento merecen una mención aparte. Lo que hemos encontrado a nuestra investigación, sí que notamos que la prensa nacional suele limitarse a ejercer una función puramente informativa y a transcribir lo que sucede en tales congresos y qué temas se tratan. Sin embargo, la prensa regional no duda en atacar directamente a todas las participantes en este tipo de actividades. Por ejemplo, en este primer extracto vemos cómo las acusan de brujas, denominan este congreso un aquelarre. También influye, evidentemente, esa línea editorial de este diario de la Unión Católica. Y se les suele, no se suele dar voz a sus propuestas, sino que se suele reparar en cosas como esa defensa de la unión libre, que quieren demonizar, y se les acusa de intentar revertir una naturaleza en la que se escudan para poder extender su discurso antifeminista. Antonio Ambroa, responsable de una sección fija dedicada a la moda y a la mujer, es aún más agresivo. No duda en denominar a todas las feministas viejas, solteronas y feas, y argumenta que toda esta corriente feminista no es más que una retórica basada en el despecho y en el pataleo, presuntamente por ser esas mujeres que forman parte de este movimiento, ser aquellas que no encajan en los cánones o en los principios que se asocian al modelo del ángel del hogar, al modelo de feminidad imperante, como diríamos. Bien, ahora vamos a pasar ya a ver los casos específicos de estas tres autoras. Y en primer lugar nos vamos a detener en Eva Canel. Ella nació en Asturias y con tan solo 17 años decidió irse a América Latina, donde se reuniría con su marido, previamente exiliado por unas caricaturas que realizó en el periódico La Broma, creo recordar. Eva Canel vivió la mayor parte de su vida en La Habana y su abanico de asuntos sobre los que colaboraba en prensa era muy amplio, por lo que, además de la cuestión de la mujer en España, escribe crónicas relatando sus viajes por el continente americano y se dedica sobre todo a cuestiones políticas, especialmente esa defensa del dominio español sobre la isla de Cuba. Los escritos de Eva Canel siempre causaron controversia y respuestas muy hirientes por lo que se ganó gran cantidad de enemigos. Ella jamás dudó en contestarle, siempre argumentando lo que a su modo de ver era lo correcto y lo verdadero. Estos problemas que tuvo Eva Canel con sus compañeros se tradujeron también en un gran índice de popularidad que le permitió dar el salto a la prensa nacional a ambos lados del Atlántico, cosa que en el caso de sus dos compañeras no fue tan llamativo. En cuanto a la propia autora, ella se declara a sí misma antifeminista. Sin embargo, algunos de sus textos no demuestran tal cosa y tal denominación no le hace justicia. Sí que es cierto que Eva Canel mantenía una visión conservadora, arraigada en ideas tradicionales y sobre todo en una concepción católica sobre lo que implicaba ser una mujer y ser especialmente esa mujer moderna del siglo XX. Sin embargo, nunca dudó en pedir representación femenina en todos los actos culturales que existían, como es el caso de este congreso literario que ven en el primer extracto. Argumenta que es necesario que las mujeres sean ponentes de este tipo de actividades y sugiere dos nombres. Uno de ellos, como no podía ser de otro modo, es el de Emilia Pardo Bazán, mientras que el otro corresponde a su amiga personal, Emilia Serrano, conocida como la baronesa de Wilson. Este contexto de mujeres escritoras, Eva Canel se considera la última de ellas y la más insignificante. Considera que sus acciones son tan solo opiniones que no tienen ninguna trascendencia más allá de encontrar detractores y gente que esté de acuerdo con ella, pero que no son determinantes para la evolución de la causa emancipatoria de la mujer. Y he querido rescatar esta última cita, ya que 4 décadas después de que Canel inicie su carrera periodística, a pesar de que siempre contestaba con fiereza a todos sus adversarios, la autora reconoce el dolor que le provocaba tener que enfrentarse a todas estas polémicas y a todas estas invectivas por sus compañeros. Incluso se la llegó a atacar cuestionando la autoría de sus obras, argumento que cayó por su propio peso, ya que Eva Canel se quedó viuda muy joven y no tenía ningún otro apoyo literario ni nadie que le pudiera ayudar cuando publicaba sus contribuciones. Los ataques que recibió son numerosos y he querido seleccionar estos 3 que casualmente sorprende que se den en prensa nacional. Un formato en el que antes he recalcado esa capacidad
para mostrar un enfoque aséptico e intentar suavizar las posibles polémicas o los posibles enfrentamientos entre escritores y redactores de la época. En el primer caso se habla de que la corresponsalía que Canel ejerce desde la isla de Cuba para el periódico del día es un privilegio que tiene el sexo bello del que Canel abusa. Sin embargo, conocemos que la situación de las mujeres como periodistas en este tiempo está muy lejos de ser algo que considerasen normal y que las que conseguían llegar a esa primera línea de opinión tenían que superar innumerables obstáculos para ello. Mucho más agresivo es Miguel Manjón, cuando pone en entredicho su profesionalidad como conferenciante e incluso va más allá y hace preguntas sobre la vida íntima de la escritora, preguntando por su estado civil y recomendándole con sumo desprecio que no falte a su familia y que se recoja en su hogar, desprestigiando así la labor de Eva de dar su opinión y de informar sobre todo lo que ocurría en Cuba y en España. La crítica de Espina, en este último fragmento, aunque no va dirigida directamente a la autora, intenta acusarla de utilizar la polémica feminista como pretexto para beneficiarse económicamente a las personas incautos o ingenuos que la seguían allá donde fuera y así poder acomodarse en una vida doméstica que es la que, bajo juicio de Francisco Espina, es la que realmente le pertenece. Bien, pasamos ahora a otra autora, como es María Luisa Castellanos. También es asturiana y en contraposición a Canel se muestra mucho más progresista en su implicación en el pensamiento feminista y en esta causa emancipatoria. Forma parte de esa Unión de Mujeres de España y escribe ensayos sobre la situación de la mujer en distintos órdenes, como es en el caso de la mujer antes en la guerra y después, sobre la labor femenina durante la Primera Guerra Mundial. Es colaboradora asidua de numerosos diarios y revistas culturales, como es el caso de La Alhambra, Asturias y El Progreso, y aunque sí es la que posee una perspectiva más vanguardista en torno al feminismo, observaremos que también incurre en ciertas contradicciones que veremos a continuación. Castellanos se mostró en todo momento muy interesada por la opinión de los varones en cuanto a lo que implicaba ser esa mujer moderna, esa mujer del siglo XX y qué requisitos debía cumplir. En respuesta a esta invitación de la escritura, Eduardo Escalante contesta y aunque aboga por esa igualdad de la mujer entre los dos órdenes, alega que el hombre no puede hacer nada para cambiarlo y que no es responsable de tal cosa y que nada de lo que el hombre haga será conforme con esas leyes que él considera un equilibrio social. Un equilibrio social que podríamos entender como una cultura patriarcal en la que la mujer seguiría siendo la mayor damnificada. Castellanos también aprovecha sus relatos en prosa para introducir algunas circunstancias personales y así poder denunciar aspectos que la mujer tiene que sufrir tanto en su vida cotidiana como en el ámbito laboral. En este caso, habla de cómo se subestimó su talento literario para escribir crónicas y que las primeras de estas crónicas que mandó a algunas de las revistas ni siquiera le fueron pagadas debidamente, a pesar de que aparecieron en dichos números del periódico, por lo que intenta poner en entredicho la capacidad que tienen las redacciones para invisibilizar la labor de las mujeres. Y aquí llegamos en este último fragmento a esa contradicción que resaltaba antes. Y es que para condenar abiertamente al sufragismo, Castellanos recurre a aquella antigua idea que habíamos visto al principio de esta presentación de la mujer varonil. Ella cree que la mujer puede reivindicar sus derechos sin desprenderse de todos aquellos rasgos que forman parte de una feminidad concreta. También es necesario señalar esa referencia a la galantería masculina, que lo que pasa es que Castellanos aquí no repara en que tal galantería lleva a pensar en condescendencia y en paternalismo, algo que en cierta manera entra en contradicción con esa emancipación que piden las mujeres. Bien, pasamos ya a esta última autora, sin duda la gran desconocida de este trío. Se llama Alejandra Lafuente y son muy pocos los datos biográficos que por el momento tenemos sobre ella. Sabemos que fue maestra en numerosos colegios de la provincia de Segovia, lugar donde colaboró asiduamente con los diarios locales y escribía sobre todo sobre la emancipación de la mujer y el acceso de la misma a la educación superior. La atención crítica en torno a esta autora es muy escasa, por no decir inexistente, pero sí que encontramos en la tesis doctoral de Paloma González Blanch, dedicada al teatro en Segovia,
que se la sitúa en un grupo poético que surge a partir de la revista literaria Manantial, una revista que, dada su corta vida, albergaba firmas de grandes nombres de la literatura, como podemos mencionar a Miguel de Unamuno, Antonio Machado e incluso, ya por incluir a alguna mujer, a Ernestina de Champurcín. Bien, en sus artículos sobre feminismo publicados en el diario de Avisos de Segovia, Alejandro Lafuente cuestiona por qué la mujer no puede acceder a sus estudios superiores, que la inhabilitan, por ejemplo, para dedicarse a ciertas profesiones, entre las que nombra la abogacía, la medicina o ser farmacéutica. A raíz de estos pensamientos, una suscriptora anónima intenta desarticular el discurso de Lafuente, diciendo que en España no existe ninguna disposición para que la mujer curse estudios superiores. La suscriptora cree que no es necesaria y le pone como ejemplo a Concepción Alisandre y a María Isidora de Guzmán, hija del conde de Oñate. La suscriptora no le falta razón, ya que efectivamente ambas mujeres cursaron estudios superiores. Sin embargo, son dos excepciones, ya que conocemos el hecho de que ambas mujeres requirieron de un permiso especial para cursar dichos estudios, y en el caso de María Isidora de Guzmán, incluso Carlos III intervino para que pudiera doctorarse en letras con tan solo 16 años. Por ello se conoce a María Isidora de Guzmán popularmente como la doctora de Alcalá. Lafuente zanja la polémica simplemente pidiendo pruebas a la suscriptora de que esto es una regla general y no unas excepciones, como ella cree, y sentencia que en ningún país se considera a la mujer apta para ciertas profesiones, hasta que así no se declare oficialmente. Bien, he intentado condensarlo todo en el tiempo que tenemos, pero no quiero robar mucho más. Entonces paso a leer unas conclusiones provisionales que intentaré desarrollar posteriormente en el trabajo escrito. A primera vista, observamos que la cuestión feminista, todo este debate en prensa regional, alberga un espacio mucho más específico y delimitado que en los diarios nacionales consultados. Creemos que es un espacio que favorece la promoción de nuevas escritoras y también que fomenta un debate más abierto. Sin embargo, esto puede contribuir a un arma de doble filo, en el que ciertas posturas opuestas puedan llegar a traspasar una delgada línea en la que se incurra a la descalificación de sus autoras o a incurrir en ese comportamiento sexista. No deja de sorprender, sin embargo, que las controversias más hirientes, que son con diferencia las que hemos visto a propósito de Eva Canel, se dan en prensa nacional, que llega a un público mucho más amplio y llegan a afectar directamente a la figura de esta escritora. Creemos, aunque es necesario seguir ahondando en esta cuestión, que este tipo de ofensas públicas por parte de sus pares varones podrían haber sido, en cierto modo, una rémora para la carrera periodística de autoras como ellas tres y como muchas otras que hoy en día consideramos que han sido injustamente omitidas de la investigación literaria. Nada más por mi parte, estoy abierto a cualquier comentario o pregunta y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Daniel, de verdad. Luego, si nos da tiempo, aunque vamos un poco pillados, abriremos el turno. Muchas gracias, sobre todo por traernos estos nombres tan importantes y tan olvidados, por desgracia. Vale, la siguiente comunicadora es Marta Romero. Marta es graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de